Bienvenidos a 5 años después. Hoy nos encontramos con un estudiante de estomatología. Damián, ¿cómo estás? Oh, muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, aquí el punto es que nos platiques cómo estuvo tus 5 años de universidad. Primero te voy a preguntar cuántos años son, porque ahorita me estabas comentando otra cosa que yo no Ajá. sabía. Sí, bueno, la carrera como tal se conforma por 6 años, son 5 de carrera y el año de servicio. Ok. Ya de ahí pues deriva de si quieres especialidad o alguna otra cosa, ya son años extra, ¿no? Ya pueden ser 3, 4 años de especialidad dependiendo de cuál agarres, pero pues sí, lo principal son 6 años, es lo que tienes que hacer. Ok. Y otra pregunta también importante, estomatología y odontología, ¿qué se parecen o por qué los confunden o cuál? Por así decirlo, la base es como lo mismo, o sea, realmente todos atendemos, tanto estoma como odonto, pues, se basa en lo que es el aparato estomatológico, por eso se llama así, Ok. que es como tal la boca, ¿no? Entonces, pues bueno, la odontología como tal lo manejan como puro, a la enfermedad como más centrada a los dientes. Por ejemplo, aquí en estoma nos hacen ver como médico estomatólogo, eso es como que meterse más a fondo y Ok. ver también las enfermedades que pueden generar y causar pues dentro de, y pues también lo sistémico también se puede conectar, entonces también eso nos lo enseñan. Ok. Está un poquito más completo. Ajá. En las otras escuelas he escuchado, tengo compañeros también de otras escuelas y también les enseñan un poco de lo que nos enseñan a nosotros, Ok. pero pues a lo que he entendido creo que sí estamos un poquito más completos en cuestión de información que pues las demás escuelas, ¿verdad? O sea, Ok. mejor autónoma. Sí, siempre autónoma, para siempre, Por que mi todavía no patria me educaré. Ahora, ¿por qué elegiste estomatología? O sea, cuando ya estabas viendo qué carrera entrar, o sea, ¿ya tenías la idea? ¿O cuándo fue que te surgió de entrar, voy a entrar a estomatología? Sí, bueno, es que a mí siempre me gustó el área de la salud porque mi papá es médico. Ok. Entonces siempre busqué una rama. A mí me gustaba mucho la cirugía, siempre me gustaba ver cirugías en todos lados. Pero mi papá me dijo pues investiga qué tipo de cirugía, porque no nada más es una cirugía. Ok. Entonces empecé a ver todas y vi la de cirujano maxilofacial y vi los procedimientos que hacían y me gustó y vi como que el tronco común de la carrera aquí en estoma y me gustó. Entonces dije, bueno, pues yo creo que me voy a ir por estoma. Y pues entré de 17 años No y mames, pues ¿entraste tú ahorita... la primera vez? Sí, a la primera. Qué chingón. Pero pues no, la verdad no me arrepentí, sí, yo creo que sí escogí bien. Oye, Sí. ¿qué onda? Porque, bueno, yo conozco mucha gente que ha entrado a la tercera oportunidad, Sí, sí, tengo compañeros que han entrado hasta la quinta oportunidad, entonces sí me tocó bendición de que pues a entrar a la primera y de 17 años sí, todavía. o sea, el Sí. examen te preparaste, estudiaste o sí fue suerte, por Eh, decir, entre comillas suerte porque también vienes preparado Ajá. de... De la prepa, Ajá. sí, pues sí, en la prepa también me enseñaron bien, pero ese mismo año que íbamos a presentar el examen, un mes antes me metí a los cursos de los chicos que están aquí de consejería. Ok. Entonces en ese de curso de un mes estuve con ellos y fue lo que me ayudó para pues, prepararme, ¿verdad? Yo también, aparte, antes de entrar a ese curso, estudiaba como por mi cuenta, pero Ok. pues sí, pues lo complementé con lo que me estaban enseñando en ese mes, como intensivo, por así decirlo. Qué chido. Sí. No, felicidades. O sea, sí está muy difícil entrar a la primera Sí. en estomatología, en medicina. Esas carreras sí están muy y pesadas. por ejemplo aquí, si alguien está viendo y quiere entrar a estoma, pues aquí entran, bueno, hacen como ficha como 1500 personas, por así decirlo, y entran solamente, este año entraron 185 personas. 185. O sea, es como el 10% de toda Sí. la gente que quiere entrar, entonces sí está un poquito perreado. Muy Es casi peleado. como en medicina, también es muy difícil entrar por la competencia, no por el examen. Sí, son como 100 realmente. personas que entran nada más Ajá. también en medicina. Y luego, por 120. ejemplo, hay mucha gente que puede empatar en promedio en el examen de admisión y ya por eso ya salieron fuera, porque uno empatas y uno tiene una clave menor que la tuya y Ajá. ya está arriba de ti y pues quedaste afuera, ¿no? Ah, no inventes, también es por eso. Ajá. Sí, como que los van alineando dependiendo de los empates, Ajá. porque eso es lo que te friega. Pero Ah, sí, eso sí no yo sabía. creo que la clave es como que pegarle al promedio, o sea, Ajá. de que mientras más promedio tengas en el examen de admisión, Sí, sí. tienes más lugar asegurado. Estudienle, chavos. Oye, Sí. y ahora entraste. ¿Qué tal estuvo el primer semestre, el primer año para ti? ¿Qué generación eres? Es 2020. 2020. Sí. ¿Tú entraste en pandemia? En pandemia, sí. Sí. Por ejemplo, para mí en pandemia sí fue un poquito más difícil porque nunca había llevado yo clases en línea. Y luego sin saber nada, pues ya saben que cuando tú entras a una escuela nueva es de que te acoples, el nuevo sistema de cómo te enseñan los maestros, Sí. el cómo te enseñan en la universidad, porque aquí pues realmente no son maestros, son catedráticos, realmente no te dan como que tanto enfoque. Ajá. Hay algunos que sí, mis respetos, pero pues hay unos que no, o sea, realmente nada más te ponen el tema y Ahí, órale, ponte a tú estudiar, puedes. ¿no? Sí. Entonces hay otros que pues nada más pues te enseñan un poquito más a fondo, pero Ajá. tampoco se meten porque pues ya es cuenta tuya, ¿no? Pero yo sí me tardé un poquito en acostumbrarme pues a usar la compu,
yo en ese entonces pues no tenía una compu muy buena, entonces pues los maestros también se enojaban de que pues prende tu cámara y yo, oye, Ajá. pues no sirve, ¿sabes? Entonces pues era así Sí, como... todas esas cosas Ajá. que sí, tristemente todos nos tocó. O luego de que se te iba el internet. internet o ya se enojaba el doctor porque, oye, ya no está en clase y te bajaban puntos. Entonces eran cosas que ibas meneando. Obviamente ya en presencial, ya cuando empezamos en presencial. ¿En qué año regresaste? Fue ¿22? en el 21. En el 21 empezamos con híbrido. Ya. Pero pues sí, también era como que irte acostumbrando, ya conocías a tus compañeros que veías en las cámaras, entonces sí era como que otro tipo de mundo, ¿no? Diferente, muy diferente a la prepa, entonces sí, el chiste nada más es como que irse acoplando a las materias y a la forma pues de enseñar de los maestros. Nada más que sí, pues yo creo que la clave siempre ha sido como estudiar también por tu cuenta, ¿no? Sí. Porque pues no todo te lo da el doctor o el maestro en sí. Porque pues hay veces que te muestran un tema y al final pues te dicen algo que el doctor dijo, ¿sabes? Entonces pues sí hay que ir compensando todo bien. Y eso de los profesores, ¿tuviste algún problema con algún profesor que sea muy mamón, que sea así muy especial o todos son especiales, todos tienen su forma sí, de... como de enseñar. Ajá. No, pues sí, o sea, todos... O cómo tratarlos por ser doctores o ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, a mí me tocó un doctor que, bueno, en paz descanse, falleció. Fue su último grupo yo en pandemia. Okay. Él falleció, pero pues era muy recio, muy estricto. Y por ejemplo, si tú no le contestabas algo que decía exactamente en el libro, te la ponía mal o algo así, entonces sí estaba un poquito más complicado. Hay doctores que, por ejemplo, que son doctores que nos enseñan a nosotros, pero son egresados de medicina, Okay. medicina general. Ajá. Entonces, ellos también tienen una forma de enseñar muy diferente a los que son salidos de aquí de Estoma. Sí. Entonces, también hay maestros que pues, son muy especiales, muy sangrones, que pues tal cual no los puedes ni ver a los ojos porque luego se enojan o algo así, ¿no? No estoy exagerando, ¿no? Pero pues sí, Ajá, casi. sí. Pero ¿tú crees que esos profes son así por ser mamones, de que sienten que son muy chidos para enseñar? ¿O crees que también los motiva para decir que ustedes también pueden, o sea, y les batallan para que den lo mejor de ustedes? Sí, es que también depende, porque sí hay muchos que sí se dan su taco, porque pues tienen su renombre como personas en cuestión profesional, que también se les respeta, pero por ejemplo hay veces que hay unos que son de más, o sea, se meten un poquito de más a lo estricto, un poquito de más encima de ti, o sea, y sí te pesa. Y por ejemplo hay una doctora que todo el mundo en Estoma, y yo creo que el que lo vea va a saber de quién estoy hablando, pero esa doctora sí, todos le corren, o sea, hay mucha gente que incluso hasta se cambia de salón para no estar con ella. Entonces, sí está un poquito más complicado con ella. A mí me dio clase ella, pero pues ella sí tiene un enfoque como muy recio, pero para también generarte un carácter a ti como profesional. Sí. Porque, por ejemplo, a nosotros nos decían que pues tú estás atendiendo personas, o sea, si tú no sabes bien las cosas que estás haciendo, pues puedes llegar a lastimar a una persona, causarle puedes, un problema. puedes hacer incluso algo mal que pues termine para ti mal porque pues te pueden demandar, ¿no? Sí, sí. Entonces sí tienes que estar muy centrada en las cosas, ¿no? Y pues sí, te generan un carácter de pues un paciente difícil, ya sabes cómo controlarlo porque mi doctor era más difícil, ¿no? Entonces te enseñan como que a tener un poquito más de carácter con los pacientes. Ok, y en cuestión de materias, ¿llegaste a reprobar materias? Sí, o sea, sí llegué a... Como todos. Sí, como todos, ¿Recursar ¿no? también? Sí, también. Pero pues realmente, por ejemplo, al menos en Estoma, no repruebas porque no sepas, realmente repruebas por los pacientes. Ese es el único problema en Estoma. Sí, que necesitan estar consiguiendo pacientes. Entonces, si a ti te falta un paciente, hay maneras donde te puedes tú salvar, ¿no? Pero pues si tú repruebas un paciente en Estoma, ya perdiste el año, tal cual. Porque nos dan ciertas rúbricas al principio del semestre de tienes que hacer tantas, y si no lo acabas, pues ya no pasaste el semestre completo. ¿Y ahora tienes que conseguir nuevos pacientes para el siguiente semestre? Sí, ¿O se te nuevos. guardan y...? Por ejemplo, si tú tienes un paciente que no se ocupa que le saques una muela en un semestre y el siguiente ocupas, no sé, una endodoncia y también ocupa ese paciente, lo sigues ocupando. Okay. Pero si no, tienes que ir consiguiendo nuevos. Ok. Y por ejemplo, el 9º y 10º semestre, ya haces todos los tratamientos que ves en la carrera, pero pues ahí sí tienes que conseguir muchos pacientes porque son muchos puntos los que te piden. Sí, sí. Ajá. ¿Y cuántos años reprobaste o cuántas materias reprobaste? No, nada más una. Nada más un año y una materia. Sí, nada más. ¿Cuál fue? La de endodoncia, por una paciente que ya no quiso venir, ya no quiso regresar y ya no alcancé los créditos, entonces pues sí batallé un poquito con esa paciente. Era familiar mío, pero... Era mi mamá. No. No quiso venir conmigo. Pero sí, no, es que sí pasa de todo. Sí. Uno también, a mí no me gusta mucho atender como a la familia, porque pues también te da ese algo de que es tu familia. Y pues aparte porque pues se dice en Estoma que un familiar siempre es así como
como que te va a tener como más confianza, entonces te va a decir, oye, no voy a poder ir hoy. No, pues no te preocupes. Oye, no voy a poder ir hoy. No, no te preocupes. Y así, Sí. cadenita, 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 ya no fue. Entonces, ¿de qué forma ustedes consiguen los pacientes como que ellos sí vayan a venir? O sea, ¿cómo hay alguna forma de que digas, con esta forma sí voy a conseguir que ellos sí vengan aquí? Pues mira, hay una... Antes nos dejaban hacer como un flyer y publicarlo en Facebook, Ajá. de que hago estos tratamientos a este número. Pero luego nos vinieron a regañar los de la COFEPRIS, que porque tenemos que tener un permiso para poder hacer los anuncios y todo, entonces era un poquito más difícil el hacer la publicidad como tal. Pero pues ya después, cada quien pues publica en su Facebook de que, oye, hago esto, o de amigos, oye, tengo un amigo que ocupa no sé, una extracción, y ese paciente, si lo haces bien, ya te dice de que, oye, tengo otro primo que pues también ocupa esto, y ya te empieza a jalar gente, y hay veces que, por ejemplo, si haces bien las cosas con el paciente, el mismo paciente te refiere más gente. Ok. Está un poquito más fácil. Y ya lo que es integral, que es de noveno y décimo semestre, hacen unas guardias, que esas son de estar haciendo las historias clínicas de los pacientes que llevan los demás. Y ahí hay gente que llega sin saber nada y de que, oye, ¿con quién me atiendo? Ah, pues yo lo atiendo, y ahí empiezas a jalar gente. Ah, ok. ¿Esa materia que reprobaste crees que fue la más difícil o cuál es la materia que más te ha costado en cuestión de conocimientos? Sí, yo creo que conocimientos. De conocimientos, yo creo que... pues no sé, yo creo que para mí la más difícil, y no por... Es que en sí no ha sido como por conocimiento, sino por las dificultades así diferentes. Yo creo que con la doctora que me tocó, pero por lo mismo de la presión que yo tenía en ese entonces. Porque pues sí, mucha presión pues sí te va bajoneando. Te bajonea. O sea, y siempre están así como al borde de a ver si este paciente viene, o sea, como están muy... Sí, o sea, siempre estamos con la presión constante de que no me voy a cancelar a mera hora, o no se me vaya a quedar dormido, o que ya al final de plano se vaya y se saque el diente al seguro que porque le dolió. Entonces, pues sí, tenemos esa dificultad de que los pacientes luego ya le duelen y sácamelo, ya no lo quiero. Y ya nos quitan a todos nosotros el tratamiento. Y pues yo creo que las materias más difíciles que yo tuve fue anestesio y yo creo que cirugía 2. Yo creo que sí se me hizo más difícil. ¿Y con tus compañeros se comparten, por ejemplo, esos sentimientos de que, oye, tengo que externar que pues, mi paciente me canceló, que se siente mal? O porque yo he escuchado mucho que en estoma, en odontología, en medicina, sí es como que esa lucha de egos entre compañeros. Sí hay mucho, o sea, sí hay mucha, luego también mucha gente que pues son perversos y así, ¿no? Como envidiosos y todo eso. Pero pues realmente son gente que pues no entiende que ahorita somos iguales realmente. O sea, a lo mejor tú puedes ser muy bueno, no sé, en sacar un diente, y yo puedo ser muy bueno para hacer una corona, pero al final de cuentas todos estamos aprendiendo, ¿no? Y pues sí, todos nos compartimos como, pues en todos lados abundan los chismes, en todos lados abunda de que a este chico le fue mal o algo así, pero pues realmente sí hay mucha, tanto grilla como pues chisme en estómago, o sea, sí hay mucho de eso. Ok, ¿era lo que esperabas cuando entraste o sí como que cambió tu visión en cuanto a la carrera, en cuanto a los compañeros, en cuanto ir a un dentista? O sea... Sí, o sea, sí cambió. Yo era de los niños que amarraban, o sea, a mí cuando yo iba al dentista me amarraban. A mí me da miedo también ir al dentista. A mí me tenían que amarrar porque mi mamá dice que yo los pateaba, incluso cuando me llevaban a vacunar, también pateaba a las enfermeras y todo, o sea, sí, era complicado. Y a mi mamá le daba mucha risa porque decía, bueno, vas y te metes el toma y tú los pateabas antes. Pero pues sí, cambia muy, muy, muy drástico la perspectiva que yo tenía de los dentistas, ya sabiendo pues ahora sí que cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y pues ahorita sí, pues sí me agrada mucho los dentistas. Sí, el trato con la gente, forma. Sí, También a mí me gusta mucho el tratar con las personas, me gusta mucho también ayudarlas y todo eso. Y pues eso también me ayuda, pues en estoma todo es muy personal, porque al final de cuentas no vas a dejar a cualquier persona pues meter las manos a tu boca, ¿no? Sí. Entonces pues sí tienes que tener como que un cierto de confianza, de carisma también, o sea, porque no puedes llegar así como que todo serio de que, oye, te puedo atender, porque pues se va a ver raro, ¿no? Y el paciente también no se va a abrir como que muy, muy fácil, ¿no? Entonces sí implica mucho el trato con las personas, como ahora sí que como la atención al cliente, como por así decirlo. Pero,
¿Eso te te lo desarrollas muy enseñan? bien. ¿Eso te lo enseñan aquí o sí como que se va desarrollando? Sí, pues bueno, a mí me dijeron que yo siempre he sido así como Ok. con la gente. Sí, sí. Pero pues aquí hay unos doctores que sí te enseñan cómo tratarlos, Cómo tratar, si ajá. te pasa esto con este paciente, haz esto. Y hay muchos doctores aquí que sí se abren como para explicarte ciertas anécdotas de ellos y ya tú aprendes como que, ah, mira, si este paciente me dice esto, puedo actuar de esta manera, ¿no? Para Ok. que se te haga un poquito más fácil a ti, para la atención. Ok, ¿te ha pasado algo malo cuando estás haciendo algún trabajo a un paciente o No, no, has tenido no. algún problema, una inconveniencia, o sea, tal cual que no se le caiga el diente, pero que haya estado, no sé, borracho, tal vez Sí. haya llegado mal? No, a lo mejor igual, a mí yo nunca he hecho como diatrogenias que le llaman, o sea, de que hacer las cosas mal, Ajá. porque a mí sí me da miedo como que me demanden o algo así, Sí, porque sí. pues sí, está duro, ¿no? Ajá. Pero he tenido un paciente una vez me llegó marihuano y haz de cuenta que cuando llegas con sustancias tóxicas, no siempre te hace el efecto igual que la anestesia. Ok. Entonces, entonces la anestesia te dura menos o no te hace, entonces pues no puedes hacer nada, o sea, y pues sí, el vato llegó bien atizado y pues realmente no le pudimos hacer nada porque llegó hasta con los ojos rojitos. No Y inventes. la excusa de él fue de que se echó sus fumes porque pues estaba Por nervioso. estar nervioso. Ajá, sí. Y yo así como que no manches, pues no, ahora No. vas a estar mal porque te va a doler, pero no, ya no le hice nada, le dije, no, a la siguiente no hagas eso. Ya después llegó pues desintoxicado y sí, ya pudimos hacerle la cirugía, Ok. sí. Qué chido. Sí. ¿Cuánto llevamos grabando? 17 minutos. 17 minutos, va. Bueno, para terminar, ¿qué le podrías decir a las personas que quieren entrar a estomatología o odontología? ¿Algún consejo, algo que tú hayas aprendido que digas, esto me hubiera gustado que se lo dijeran a alguien que iba a entrar por primera vez? Pues yo digo que a todo aquel que quiera pues empezar a entrar aquí, tanto con el examen y todo, pues sí, prepárate bien, estúdiale. No es un examen difícil, es todo lo básico tal cual, pero pues sí, métele mucho a la estudiada porque pues te digo, el promedio es el difícil y en el examen. Ya entrando, pues sí, no esperes que los doctores sean amables, no esperes que los doctores te den todo en la mano, estúdiale tú por tu cuenta y pues sí, aprende a buscar a la gente, a tratarlas bien para que encuentres pacientes y pues nada más no te desesperes. Hay semestres, los primeros 2 años va a ser pesado para ti, tú que vas a entrar a estoma, porque pues no llevas casi lo de estoma, entonces pura teoría, entonces no te desesperes y pues nada, síguele. Ya hasta que empiezas a ver la carrera es cuando te empiezas a enamorar de ella. ¿Sí? Y ya es cuando ves que sí, realmente sí no te equivocaste. Bueno, otra cosa, ¿tú en qué momento sentiste que sí pertenecías a estomatología? Justo cuando ya empecé yo a ver cuando empezamos con radiografías, cuando empezamos con toma de modelos, con todas esas pequeñas cositas que hacen en la carrera, ya es así como que no manches, ya estoy atendiendo a alguien y pues es cuando te da esa sensación de que pues realmente sí te gustaba. Sí te nace, Sí, ajá. Sí te sientes lleno. Ajá, entonces sí, pues yo desde cuarto semestre yo sabía que sí era mi carrera, pues sí que no me había equivocado, porque en primero y segundo, aparte que era pandemia, aparte que era Sí. pura teoría, sí me desesperé, yo pensaba en salirme porque pues no ves casi nada y Ajá. pura lectura, entonces sí, no te desesperes tú que vas a entrar y hasta el tercer año empiezas a ver cosas pues de estoma, o sea, Sí. como tal. Va, que va. Bueno, Sí. muchas gracias por tu tiempo. Oye, ¿quieres dejar tus redes para que te sigan por si tienen alguna pregunta? Sí, bueno, mi Instagram es damianale08, ahí me pueden seguir y ahí cotorreamos. Va, bueno, muchas gracias también. Sí, mucho. Sale, sobres. Esperen el siguiente video. Muchas gracias por ver. ¡Ea! ¿Ya? Ah, lo borrego. No estuvo grabando.